amigos, seguimos aquí en Pardo Claro. Estamos con el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles, el ingeniero de Petróleos y Geología, Jorge Vendek Olivella. Estábamos hablando acerca de su llegada a Bogotá, a donde él decidió, por voluntad propia, terminar el bachillerato, que no existía en su pueblo. Después de esa llegada a Bogotá y conseguir ya poder terminar el bachillerato, ¿qué sigue? Sí, una vez que termino el bachillerato, presento mis exámenes de admisión a la Universidad Nacional. Creo que saqué un excelente promedio porque me dieron libertad de escoger cualquier facultad que yo quisiera. Eran exámenes generales de ingeniería o para ingeniería. Y me pareció de la mayor importancia porque algo se escuchaba sobre esos temas, aplicarme a estudiar ingeniería de petróleos y geología. Esto solamente se daba en ese momento en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín, que los viejos ingenieros de petróleo llamamos Escuela de Minas de Medellín. Ya, pero uno, ¿por qué a esa edad le suena petróleos en un país que no es tan petrolero? Eran tiempos interesantísimos. Ecopetrol había sido unos años antes creada. Tuvo muchos problemas para ser creada por las presiones de la multinacional que manejaba eso, la Tropical Oil Company. Y con la ayuda de oficinas de abogados colombianos, se encargaron de torpedear como fuera posible la devolución de la concesión que ya había terminado su tiempo, su periodo. Y lograron, en grandes debates en el Congreso, que nos llegaban a nosotros, sí, porque los profesores y legisladores eran profesores del Colegio del Rosario, nos llegaban las noticias de ese. Claro. Una de las cosas que nosotros hacíamos en el colegio de los bachilleres era leer la prensa. El Tiempo y El Espectador los leíamos. Eso era un ritual. Hoy día perdido eso. Hoy día perdido. Y nos enterábamos de lo que estaba pasando en el país a través de los periódicos. Así que yo decidí estudiar ingeniería de petróleos porque me pareció interesante en aquellos tiempos que si yo era ingeniero de petróleos y geólogo, tendría de una u otra manera alguna participación en el rescate de esa industria, con la devolución de las áreas una vez terminada el periodo de concesiones. Y me pareció interesante porque también era una carrera que apenas tenía unos años. Esta empezó en el año 1946. Yo llego a la universidad en el año de 1956. Así que apenas tenía 10 años. Y me arriesgué y me fui para Medellín, donde hice mis 5 años de carrera. Me sentí muy orgulloso y me siento inmensamente orgulloso de ser ingeniero de petróleos y geología de la Escuela de Minas de Medellín. Bueno, y ahí entonces el Guajiro se vuelve el conquistador, porque vamos a hablar un poquito de esa parte, ¿o no? Ahí viene toda esa época romántica en la universidad, empieza ya a conseguir novia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Mire, nosotros los guajiros y los vallenatos siempre hemos tenido novia, desde niños. Le ponemos el ojo a la muchacha, le poníamos el ojo a la muchacha y empezaba la amistad y la amistad y la amistad. No era mucho lo que podía hacerse en aquellos tiempos, porque no se permitía ni siquiera tocar a las chicas. No, claro. Hoy es bastante diferente. Claro. Hoy día, pues, las niñas protestan cuando no se les toca. Entonces, bueno, yo diría que eso me no, dicen, hablemos de la mis época. hijos. Claro, todo ha cambiado. Todo hablemos ha cambiado. Un poco de la época romántica, de los panchos que prometimos en el segmento Sí, pasado. sin duda alguna que en Valledupar teníamos un grupo de compañeros de estudio que nos íbamos, cuando oscurecía, nos íbamos a la plaza, sí, al parque, y había bancas debajo de los árboles de mango, y había uno que cantaba muy lindo, y entonces todos los acompañábamos porque sabíamos que las noviecitas estaban en el marco de la plaza, claro, y que de una u otra manera estaban escuchando los mensajes. Eran mensajes comunes,
porque los boleros de los Panchos son eso, mensajes de amor, mensajes de tolerancia, absolutamente bellos, y eso hacíamos los muchachos. Imagínense usted, en vez de coger, hacer parrandas y tomar trago, esa era nuestra diversión por las noches, irnos después de haber estudiado lo del día siguiente en el colegio para el parque a charlar, los muchachos de 14, claro, 15, 16 años a cantar, y pasábamos muy felices. ¿No se conquistaba con el vallenato? No. El vallenato, en esa época, ¿cómo era visto? No era bien visto. No era. Escalona civilizó al vallenato. Yo recuerdo en mi pueblo que había lo que llamábamos las colitas, así se llamaban los bailes, que amenizaban 3 músicos, uno el acordeón, otro la caja y el tercero la guacharaca. La maraca nunca hizo parte de ese conjunto. Y nos volábamos nosotros a eso después que ya se habían acostado los padres para podernos ir allá, que era en los lugares tanto periféricos de la población. Y luego Escalona llega y empieza a darle un cariz completamente distinto, porque Escalona era de la sociedad, era un hombre de la sociedad de Valledupar. Claro. Y lo que no gustaba mucho era que, como se canta en Jaime Molina, en este vallenato de Rafael, era que los padres no estaban muy contentos porque tomaban muchísimo licor. Claro. Y el licor que se tomaba era whisky, porque no se conocía el aguardiente. Había una fábrica de ron en un pueblo que se llamaba, o que se llama, Fonseca, Guajira, una renta departamental del Magdalena, que tenía la fábrica allá. Pero la gente tomaba era whisky, que era el que llegaba, siempre de contrabando por la Guajira. Y el whisky puro, porque cuando los ingleses pagaban a los indígenas el suministro de agua y alimentos en la época de las confrontaciones con España, porque los indios guajiros, y eso fue lo que me permitió a mí sentirme orgulloso de llamarme guajiro, yo adopté también ese apelativo, guajiro, porque ellos fueron los únicos que nunca se doblegaron a la presencia española en el continente. Y tanto fue así que Maracaibo, que dependía de Santa Fe de Bogotá, tuvo que ser entregada en su administración a la Capitanía General de Venezuela, porque los guajiros nunca permitieron el cruce de las autoridades españolas por su territorio. Eso me dio, me llenó de inmensa satisfacción saberlo, y esto con ese orgullo de ese pueblo, porque ese es un pueblo orgulloso, es un pueblo valiente, es un pueblo superado. No es un indio común, como nuestros grupos étnicos son verdaderamente importantes para nosotros. Y entonces cuando me dicen guajiro, yo me siento orgulloso de ser guajiro. me tomé ese apelativo que no me correspondía, pero hoy somos guajiros todos. Claro, ¿no? Y más aquí en Bogotá, en el interior del país, todos se volvieron guajiritos. Ajá. Tomémonoslo guajirito. Y así es que se toman el whisky. Y los ingleses pagaban con whisky y armas. Claro. Por eso usted veía, en mi tiempo, veía unos ejemplares guajiros con su canana full de balas y su revólver. Claro. Es una tradición allá. Hoy día parece que ya no se ven las armas, pero antes todo el mundo andaba armado. Claro. Y los indígenas lo usaban en público. Esto mostrando que tenían una tradición de uso de armas de centurias. Y ellos le daban, insisto, le daban agua y alimentos a las naves inglesas, y los ingleses le daban armas, pólvora, municiones y whisky. Bueno, vamos a seguir en unos instantes con el ingeniero Vendek, que además charla bastante ameno y aprende uno también aquí de historia. Historia que a todos nos interesa, aquí en Pardo Claro.